Buenas tardes, vamos a dar inicio a la capacitación programada para el día de hoy. Me presento, mi nombre es Mireli Domínguez y me desempeño como psicóloga ocupacional y clínica. Entonces, todos son bienvenidos a la capacitación de factores de riesgo psicosociales, un tema bastante interesante. Les comparto el contenido de la capacitación. En un primer punto vamos a conversar sobre algunas generalidades como definiciones, qué es psicosocial, ¿sí? ¿Qué son los factores psicosociales? ¿Cuál es la diferencia entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales? Que es tan importante, ¿sí? Pues conocer la diferencia entre cada uno de ellos. También vamos a conversar acerca de cuáles son las consecuencias a la exposición de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las principales consecuencias o los principales riesgos que se presentan con mayor frecuencia en las organizaciones? También vamos a hablar acerca principalmente de uno, ¿sí? Que es el que usualmente está presente en las organizaciones, pero también les voy a compartir los otros riesgos también. También, sí, vamos a conversar acerca de factores protectores y prevención de los riesgos psicosociales. Por supuesto, el objetivo también de la capacitación es que al término de la capacitación usted cuente con los recursos para prevenir los riesgos psicosociales o para gestionarlos de una manera más saludable. ¿Okay? Muy bien, también para finalizar con algunas recomendaciones, por supuesto. ¿Y cuál es el objetivo de la capacitación? Primero, identificar, ¿sí? El primer paso es identificar los factores de riesgos psicosociales presentes en las condiciones de trabajo, para luego desarrollar medidas de prevención y factores protectores. Entonces, el objetivo de la capacitación, el primer paso es identificar, por supuesto, ¿sí? Y para ello les voy a compartir acerca de las definiciones de los factores psicosociales, cuáles son, ¿sí? Y de esta manera, pues, ustedes van a poder identificar si tal vez están presentes en su organización uno o más de uno, o tal vez ninguno, y está gestionado de manera correcta los factores psicosociales, ¿ok? Y también, por supuesto, desarrollar medidas de prevención y factores protectores. Iniciamos con el punto número 1, generalidades. ¿Qué es psicosocial? Es importante primero definir, ¿sí? ¿Qué es psicosocial? Se refiere, pues, a la conducta humana y su inserción en la sociedad, ¿sí? Entonces, también podemos llamar que es el estudio al ser humano, pero integrado en un contexto social, ¿ok? Como parte de un grupo, por ejemplo, ¿sí? Y en el mundo del trabajo, este término se utiliza respecto a la interacción entre los trabajadores y la organización, ¿sí? La organización de la empresa y su entorno social, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta es importante. ¿De qué manera el trabajo influye en los distintos aspectos, en los distintos aspectos de nuestra vida? ¿Qué opinan ustedes? ¿El trabajo influye? ¿No influye? ¿De qué manera influye el trabajo? Les formulo esas preguntas para que ustedes lo respondan de manera personal, ¿sí? Si tienen a la mano pues un cuaderno o un blog de notas, es importante que tomen registro acerca de ello. ¿De qué manera el trabajo influye en los distintos aspectos de nuestra vida? ¿Influye? ¿No influye? ¿En qué medida? ¿En qué medida el trabajo influye? ¿Sí? Entonces tomen registro de ello y continuamos. Les voy a compartir a continuación un video en el cual se explica, ¿sí? Se explica más detalladamente ¿a qué nos referimos con factores de riesgos psicosociales? ¿Sí? Permítanme un segundo.
Muy bien. Entonces, a continuación les comparto un video en el cual vamos a poder entender, ¿sí? De manera más gráfica, a qué nos referimos con factores de riesgo psicosociales. Permítanme un segundo, voy a validar si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo el audio. Muy bien, empezamos. Muy bien, entonces el video hace referencia a la identificación, la evaluación y el control de los riesgos psicosociales, por supuesto, ¿sí? Entonces, como hemos podido apreciar en el video, ¿sí? Nos detalla pues una definición acerca de los factores psicosociales, ¿sí? ¿Qué son los factores psicosociales? Como se menciona en el video, nos dice pues que los factores psicosociales son una de las áreas de las que se divide tradicionalmente la prevención de los riesgos laborales. Como lo hemos visto en el video, sí, detallado, lo que usualmente pues se conoce como los factores de riesgos ocupacionales, que son los químicos, biológicos, disergonómicos y también, sí, incluimos a los factores psicosociales, ¿ok? Entonces, dentro de los factores de riesgos ocupacionales, se incluyen los denominados factores psicosociales, porque representan una nueva generación de riesgos laborales, es decir, condiciones que se encuentran presentes en una situación de trabajo, que no son físicas, ni químicas, ni biológicas, y que afectan tanto a la salud del trabajador como también a su desempeño. Están directamente relacionadas con la organización, recuérdenlo, así como con la relación entre los trabajadores, el contenido de las tareas, con los procedimientos y métodos de trabajo. Dos puntos importantes. Me va a afectar, ¿sí? En base a dos factores, que es la percepción y mi experiencia. ¿Ok? Entonces, podemos decir que los factores psicosociales pues son aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionado con la organización, el contenido y la realización de la tarea, ¿sí? Ahora, todo ello puede afectar el bienestar y la salud del colaborador. Y cuando me refiero a salud, ¿sí? Pues me refiero a su salud mental, ¿sí? Su salud psíquica, su salud física también, ¿ok? Entonces,
¿Qué son los riesgos psicosociales en el trabajo para la OIT y la OMS? Nos dice que los factores psicosociales se refieren a la interacción entre el trabajo, el medio ambiente, condiciones de trabajo por un lado, y por otro las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y consideraciones personales que a través de percepción y experiencia, se vuelve a mencionar, pueden influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. ¿Ok? Entonces, son condiciones que se manifiestan en la relación de las personas con los aspectos de su entorno social, su vida cotidiana. A eso nos referimos con factores psicosociales. Pero se define a los factores psicosociales también como aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionado con la organización, el contenido y la realización de la tarea. Recuerden, puede afectar, ¿sí? Puede afectar el bienestar y la salud del colaborador. Su salud tanto física como también su salud mental. Entonces, también está asociado, ¿sí? Pues al rendimiento y la satisfacción en el trabajo, ¿sí? Tomando en cuenta dos puntos importantes, lo vuelvo a mencionar, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Y mi percepción. Quiero decir, tal vez en mi área de trabajo, ¿sí? En mi área de trabajo somos 5, ¿ok? Y los 5 estamos pues realizando nuestras funciones en las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Sin embargo, a mí me afecta y en la actualidad estoy estresado. Sin embargo, a mi compañero de trabajo no, porque se toma en cuenta dos factores que los vuelvo a mencionar, experiencia y percepción. ¿Ok? Muy bien, factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son los factores psicosociales más comunes que se suelen presentar en la organización? Primero tenemos al contenido de trabajo, carga de trabajo y ritmo de trabajo, horario de trabajo, la cultura organizacional, las relaciones interpersonales. Entonces, todo lo que les he mencionado, ¿sí? Son factores psicosociales que, si son gestionados de manera adecuada, entonces contribuyen, ¿sí? Al bienestar del colaborador. Pero cuando son gestionados de manera negativa, entonces se convierten en un riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el contenido del trabajo, ¿a qué nos referimos? Si yo para realizar mis funciones cuento con toda la información necesaria, instructivos, procedimientos, tiempo, etcétera. Toda la información que yo necesito para cumplir, pues, ¿sí? Con mis funciones asignadas. Carga de trabajo y ritmo de trabajo. Nos referimos, pues, al conjunto de requerimientos psicofísicos, ¿sí? A los que el trabajador se ve sometido tal vez a jornadas laborales muy extensas. O tal vez, pues, se me han asignado varias funciones y mi tiempo no es el adecuado para cumplir con una alta exigencias laborales, ¿sí? A eso nos referimos con carga de trabajo y ritmo de trabajo. Horarios de trabajo, como ya se los mencioné, nos referimos a jornadas laborales muy extensas o tal vez horarios rotativos, ¿sí? Que no me permiten pues organizar mis otras áreas también de mi vida y va a afectar, por supuesto, puede afectar mi salud o mi bienestar también en el trabajo. El desarrollo de la carrera nos referimos, si tu puesto de trabajo pues te permite tener una línea de carrera o una visión o metas o te encuentras motivado porque se te permite pues adquirir nuevos conocimientos. Y las relaciones interpersonales nos referimos a las relaciones con mis compañeros de trabajo, ¿sí?
cómo se gestiona, ¿sí? Las relaciones con mis compañeros de trabajo. Y es importante también porque si no es gestionado de manera correcta, entonces existe una alta probabilidad que se convierta en un riesgo. Entonces, les he compartido cuáles son los factores psicosociales más comunes que se suelen presentar en la organización. Muy bien. ¿Cuáles son los tres niveles de factores psicosociales? Tenemos los intralaborales, los extralaborales y los individuales. Los intralaborales es todo lo que les he compartido en la presentación anterior. Contenido de trabajo, carga de trabajo, ritmo de trabajo, horario de trabajo, cultura, relaciones interpersonales, etc. ¿Sí? Los intralaborales, todo lo asociado a mi ambiente de trabajo. Y los extralaborales nos referimos a todo el tiempo fuera del trabajo, ¿sí? Y los individuales, pues nos referimos a mi información sociodemográfica, como mi edad, género, ocupación o profesión. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores psicosociales más comunes? ¿Sí? Primero tenemos el exceso de exigencias psicológicas. ¿Qué es el exceso de exigencias psicológicas? Cuando tengo que realizar mis funciones de manera muy rápida y de forma irregular, ¿sí? Cuando el trabajo, pues, requiere que esconda mis sentimientos, callar mi opinión, tomar decisiones difíciles y de forma muy rápida. Entonces, a ello nos referimos con exceso de exigencias psicológicas. Luego tenemos el siguiente factor, que es el trabajo activo y posibilidad de desarrollo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Cuando no tenemos un margen de autonomía en la forma de realizar mis funciones, ¿sí? Y cuando el trabajo no me da la posibilidad de aplicar mis habilidades o mis conocimientos. Tal vez yo tengo pues 5 años de experiencia, pero en mi actual trabajo no se me permite poner en práctica mi experiencia, por ejemplo. ¿Ok? El siguiente factor es el apoyo social en la empresa y de calidad de liderazgo. ¿A qué nos referimos? Cuando el trabajador pues realiza sus funciones de manera aislada, sin el apoyo de su supervisor o del jefe o también de sus compañeros, ¿sí? Entonces, pues tengo que trabajar de manera aislada, ¿sí? Sin pues contar con el apoyo de mis compañeros o de mi jefe inmediato. También nos referimos a apoyo social en la empresa y de calidad de liderazgo cuando no cuento con la información adecuada y el tiempo para realizar mis funciones. El siguiente factor es doble presencia. Doble presencia es una dimensión que está muy presente en la actualidad en las organizaciones, ¿sí? Asociado a muchos factores. Tal vez uno de ellos es la modalidad de trabajo, ¿sí? Entonces, doble presencia nos referimos al trabajo doméstico y familiar que tengo que realizar, tengo que asumir esas responsabilidades y de manera simultánea también tengo que cumplir con mi trabajo, en este caso, con las exigencias de mi puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta dimensión, como ya se los mencioné, pues está muy presente en la actualidad en las empresas. ¿Sí? Debo de cumplir con las exigencias de mi trabajo asalariado y el trabajo doméstico y familiar. El siguiente factor psicosocial, el quinto factor psicosocial es las compensaciones. Y nos referimos con por ejemplo, con la interacción, ¿sí? Y el reconocimiento de mi cumplimiento de objetivos, del cumplimiento de mis metas, por ejemplo, ¿sí? Es la interacción entre
entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de compensaciones. Y también está asociado el estima. El estima nos referimos, como ya se lo mencioné, al reconocimiento de del cumplimiento de nuestros objetivos o metas. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a identificar los factores psicosociales que se encuentran presentes en su organización. ¿Okay? Vamos a realizar una lista de cuáles son los factores que ya se los he mencionado, ¿sí? Son estos. ¿Cuáles son los factores que están presentes en su organización en la actualidad? ¿Sí? Vamos a elaborar una lista para poder, como les mencioné, el primer paso, identificar. ¿Sí? A ver, está presente tal vez el contenido de trabajo o tal vez la carga de trabajo y ritmo de trabajo o horarios de trabajo, o puede ser la cultura organizacional, el medio ambiente, el desarrollo de la carrera o las relaciones interpersonales. O tal vez está presente uno o más de uno, ¿sí? O tal vez ninguno. Y está la organización gestionando los factores de manera adecuada. ¿Ok? Entonces recordar que el primer paso para la identificación de los factores psicosociales, ¿sí? El primer paso para conocer es la identificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya se los mencioné, los factores psicosociales, ¿sí? Pueden ser, ¿sí? Positivos o negativos. Entonces, positivos cuando en realidad pues se convierten en un agente que contribuye al bienestar de la persona, ¿sí? A eso nos referimos con positivos, pues, ¿no? Son agentes o son promotores de la salud, de la motivación, ¿sí? De la satisfacción laboral, entonces se consideran positivos. Pero cuando se relacionan con enfermedades ocupacionales, accidentes, desmotivación, fatiga, ¿sí? Entonces nos referimos que los factores psicosociales sí se convierten en un riesgo cuando son gestionados de manera negativa. Entonces, cuando se convierten en factores de riesgo, sí, cuando como ya se los expliqué, cuando no son gestionados de manera adecuada. Entonces aparecen las enfermedades ocupacionales, los accidentes, la desmotivación, la fatiga, el estrés laboral, ¿sí? Entonces son negativos y pueden derivar o estar asociados también a procesos peligrosos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se convierte en factores de riesgo? Ya lo conocemos. Muy bien. Entonces, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias a la exposición de los riesgos psicosociales? Por supuesto que hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias para la organización y consecuencias para el colaborador, ¿sí? Por ejemplo, para la organización, ¿cuáles son las consecuencias a la exposición? Primero, el rendimiento laboral, ¿sí? Va a ser menos eficiente y también la productividad. La calidad y la cantidad de productos o servicios que ofrece la organización tal vez van a ser afectados. El incremento de la tasa de error y con ello, ¿sí? Está asociado el incremento de la accidentalidad. Aparecen los accidentes o los incidentes. También, ¿sí? El aumento del absentismo y conflicto, por supuesto, en las relaciones interpersonales, como ya se los expliqué. ¿Sí? Esas son las consecuencias a nivel de la organización de los riesgos psicosociales.
¿Y cuáles son las consecuencias orientadas hacia los trabajadores y trabajadoras? El principal riesgo psicosocial, ¿sí? El principal riesgo psicosocial es el estrés. Así es, el principal riesgo psicosocial es el estrés. Aparece el estrés laboral. Otro de los riesgos, también conocidos, es el síndrome de burnout o el síndrome de sentirse quemado, que está relacionado pues también a mi satisfacción en el trabajo y a mi realización personal. Y también otro de los riesgos es el hostigamiento sexual en el trabajo o moving y la fatiga mental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto, ¿sí? Les he compartido cuáles son las consecuencias, pues, perjudiciales sobre la salud y el bienestar del trabajador y también de la organización. Por eso es importante gestionarlos de manera adecuada y desarrollar, en este caso, mecanismos protectores para que no afecte mi bienestar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya les mencioné, el principal riesgo psicosocial más común que se presenta en las organizaciones es el estrés laboral. Entonces, vamos a conversar un poco acerca del estrés laboral y también cómo gestionarlo. ¿Qué es el estrés laboral? Es el resultado de un desequilibrio entre las demandas que proceden del entorno y mis recursos que tengo para hacer frente. Entonces, lo vuelvo a mencionar, es un desequilibrio entre las demandas que proceden del ambiente de trabajo y mis recursos que son únicos y diferentes en cada persona para hacer frente a esta determinada situación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o manifestaciones del estrés laboral? Y se los comparto porque es importante que ustedes los identifiquen. Tal vez en la actualidad están experimentando alguno de estos síntomas, pero si no lo asocian pues a la exposición de altos niveles de estrés, que en realidad es lo que le está generando, ¿sí? Lo que le está generando las manifestaciones o síntomas. Entonces vamos a conversar sobre cada uno de ellos. Síntomas emocionales. ¿Cuáles son los síntomas emocionales? Recordar que el estrés laboral puntualmente está muy asociado a los episodios o crisis de ansiedad y también aparecen los síntomas de la ansiedad. Como otro síntoma emocional es que la persona se torna irritable, de mal humor, pues aparece la frustración, el agotamiento, la impotencia, la inseguridad, la desmotivación también, pues, y mi falta de tolerancia. Y por supuesto, si en la actualidad me siento irritado, de mal humor, molesto, entonces va a afectar mi relación con mis compañeros de trabajo. Por supuesto, porque estoy pues nada empático, ¿sí? Y también pues poco asertivo. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones cognitivos? Se presentan dificultades de concentración, confusión, olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción de la capacidad de solución de problemas y reducción de la capacidad de aprendizaje. Así es, me va a costar adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y se presentan los olvidos, la confusión, los pensamientos menos efectivos. ¿Cuáles son los síntomas a nivel conductual? Si se presenta la disminución de la productividad, como ya se los mencioné, si me encuentro expuesto a los riesgos psicosociales, mi nivel de producción va a ser afectado. Por ejemplo,
hace 3 meses que ingresé a la empresa, pues todo bien hasta hace un tiempo, ¿sí? Luego de ello, pues, por ejemplo, la carga de trabajo se convirtió en un riesgo para mí. Estoy hablando de manera personal, porque en una misma área de trabajo nos afecta de manera diferente. Entonces, la carga de trabajo se convirtió en un riesgo. Y ese riesgo, pues, como ya lo sabemos, ha generado, ¿sí?, el estrés laboral. Y el estrés laboral, ¿sí?, ha influenciado, por supuesto, que mi nivel de producción sea, pues, deficiente. ¿Ok? Entonces, recuerden que el nivel de producción y el nivel de calidad también va a ser afectado como uno de los síntomas a la exposición del estrés laboral. También cometer errores, trato brusco en las relaciones sociales, aumento del consumo de tabaco o también otras como alcohol o otras sustancias. Otro de los síntomas o manifestaciones son, por ejemplo, los síntomas fisiológicos. Y nos referimos cuando la persona somatiza y se encuentra, pues, con molestias a nivel de mi cuello, de mi espalda baja, de los hombros. Siento mis músculos contraídos, presento dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea también, mucha atención a los que tenemos pues, presión elevada, agotamiento y deterioro en la memoria, ¿ok? Entonces, es importante también identificar que se presentan a nivel de los síntomas fisiológicos los problemas de sueño. Así es, en las noches tal vez no puedo conciliar el sueño porque constantemente estoy pensando en las actividades que hice o las que no hice o las actividades que tengo que realizar el día siguiente en el trabajo. Entonces, se altera pues el sueño, aparece el insomnio. Y también, sí, está asociado o se presentan síntomas en el deterioro en la memoria. Muy bien. Entonces, en el punto número 4, vamos a conversar sobre los factores protectores y prevención de los riesgos psicosociales. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a factores protectores, es importante conocer que los niveles de prevención son 3. Ambiente físico del trabajo, la persona y la organización. Entonces, el primero y el tercero, como niveles de prevención, le corresponde a la organización tener el control de los factores psicosociales y de gestionarlos de manera, pues, adecuada. Por ejemplo, ambiente físico del trabajo, nos referimos pues, a un buen diseño del puesto de trabajo, a una correcta iluminación, el ruido controlado, ¿sí? Niveles de ruidos adecuados, condiciones de temperatura adecuada, espacio, confort. A ello nos referimos con el ambiente físico del trabajo y le corresponde como primer nivel de prevención a la organización. Y el tercero que como su nombre lo indica, es la organización, ¿sí? Es la organización. Entonces nos referimos, por ejemplo, a mejorar el sistema de liderazgo, ¿sí? La dirección, a fortalecer las competencias de los líderes, a mejorar los niveles de comunicación, que contribuye también a controlar o de mitigar pues algún riesgo
que se origine por las relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Cómo me relaciono en mi ambiente de trabajo. Entonces, el tercero es la organización y nos referimos a mejorar el sistema de liderazgo y de dirección, fortaleciendo las competencias de cada uno de los líderes en este caso. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el segundo nivel de prevención es la persona. Es usted. Usted también puede desarrollar y aprender, ¿sí? Pues, y mejorar y gestionar de manera saludable los riesgos psicosociales, en este caso puntualmente el estrés laboral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo usted puede tomar control de los factores de riesgo psicosocial? Primero, promoviendo hábitos de vida saludable, ¿sí? Estilos de vida saludable, eh, también mejorar la asertividad, ¿sí? Capacitaciones orientadas a mejorar mi asertividad, mi empatía con mi entorno de trabajo. Y cuando hago referencia a estilos de vida saludable, pues me refiero a la alimentación, mejorar mi alimentación, una alimentación balanceada, también a realizar actividad física, por ejemplo, las pausas activas, que son técnicas de relajación muscular, que va a contribuir en mi bienestar físico también y a controlar el estrés laboral. ¿Sí? Las técnicas de relajación muscular, las técnicas de respiración, que son técnicas bastante sencillas de poner en práctica. Entonces, como ya les mencioné, hábitos de vida saludable, la alimentación, la actividad física e incorporar técnicas de relajación muscular y técnicas de respiración. También el asignarle un espacio y un tiempo adecuado para dormir, ¿sí? Para poder descansar. Es importante que usted duerma y le asigne las horas y el tiempo adecuado para poder descansar, ¿ok? Entonces, a manera de repaso, recordar que los factores protectores y de prevención, ¿sí? También usted puede gestionar y controlar este riesgo tan presente en la actualidad, que es el estrés laboral, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos con las recomendaciones para usted. Primero, como ya les mencioné, duerme el tiempo suficiente. Es necesario dormir, descansar, hacer ejercicios, pero si tal vez me dices, no me gusta hacer ejercicios, tengo un problema en las rodillas, entonces si vives cerca de un parque o tienes una mascota en casa, entonces a modo de sugerencia, puedes salir, realizar una caminata, por supuesto siempre cuidando nuestro distanciamiento social, y realizar un poco de actividad física. O también, por ejemplo, los ejercicios de pausas activas, ¿sí? Que son en realidad son bastante importantes porque mejoran nuestra ergonomía en el trabajo y también pues contribuye a controlar tal vez el estrés laboral si está presente, ¿sí? Haz ejercicios. Te recomiendo poner en práctica las pausas activas a inicio de la jornada de trabajo, a inicio de la jornada laboral, durante la jornada de trabajo, ¿sí? Y también al finalizar la jornada laboral. Es importante mantener o incluir en las pausas activas. Pero si tal vez me dices, hoy a las 10 de la mañana tuve una reunión, ¿sí? Con los jefes del área, y cuando salí de la reunión, pues me sentía tenso, contracturado,
con dolor de cabeza, y son síntomas de estrés, por supuesto. Entonces te sugiero poner en práctica el ejercicio de relajación muscular, que como su nombre lo indica, te va a permitir relajarte a nivel muscular de manera inmediata, ¿sí? En internet podemos encontrar diversidad de ejercicios de relajación muscular. Recuerda que es importante poner en práctica las pausas activas y generar, ¿sí?, un hábito de realizar pausas activas mínimo, pues, 2 veces durante mi jornada laboral. Yo lo sugiero a inicio de la jornada laboral, durante la jornada laboral y también al finalizar. Pero si tal vez me dices en la noche antes de dormir siento molestia a nivel de mi cuello, a nivel de mis hombros, entonces te sugiero poner en práctica las pausas activas, ¿sí? O tal vez, si deseas incluir a la familia y al término de la jornada laboral, perfecto, porque también va a generar mayor integración en la familia. Muy bien, otra recomendación, expon tus necesidades. Es importante conversar, el diálogo, expresar cómo te sientes, qué te angustia, qué necesitas, cómo te sientes, cómo estás en la actualidad, qué emoción estás sintiendo, o tal vez hay algún motivo que genere que en este momento te sientas angustiado o preocupado. Entonces, es importante expresar y compartir cómo te sientes, porque solo compartiéndolo vas a recibir ayuda, atención o consuelo. Muy bien. El siguiente consejo es escúchate y es importante para ello pues estar atento a las manifestaciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se manifiestan cuando la persona somatiza a la alta exposición del estrés laboral, ¿sí? Entonces es importante que tú escuches y logres identificar qué síntoma está presente. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que son la manifestación a la exposición de altos niveles de estrés laboral. Por supuesto, cuando me refiero a enfermedades, tienen que ser diagnosticadas por un médico especialista. Muy bien, organízate en mi ambiente de trabajo principalmente, ¿sí? El tiempo, recuerden que el tiempo es considerado un factor que el tiempo y el ritmo de trabajo, que si no es gestionado de manera correcta, entonces se va a convertir en un riesgo. Y el principal riesgo, ¿cuál es? El estrés laboral. Entonces, organízate. Te comparto 2 recursos importantes para organizar. Primero, planificación y luego priorización. Planificación, todas las actividades que tengo que realizar las tengo registradas en un cuaderno, en un libro, en un calendario. Todas las actividades que tengo que realizar durante el mes, por ejemplo. Y priorización, ¿sí? Hoy, el día de hoy tengo varias actividades que realizar, pero no es posible que las realices todas al mismo tiempo porque vas a colapsar, te vas a desbordar y como consecuencia, pues, te estresas. Entonces, vamos a realizar una lista de mis funciones según la prioridad y le vamos a asignar un horario. Por ejemplo, hoy a las 8 de la mañana, mi actividad más importante, todas son importantes, pero la más importante es la reunión con un cliente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le vas a asignar a la reunión? Bueno, de 8 a 9. Listo. Luego de ello, ¿qué actividad continúa? Voy a realizar un informe. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a realizar el informe? Bueno, el informe en realidad es complejo y me demanda análisis. Pues 2 horas. Perfecto. De 9 a 10, de 10 a 11. Luego de ello, ¿qué vas a realizar? Bueno, pues voy a responder correos electrónicos. ¿Cuánto tiempo le vas a asignar? Tal hora. Entonces es importante hacer una lista de funciones que vas a realizar y luego de ella, cuánto tiempo le vas a asignar para realizar esa función.
Pero si tal vez me dices, sí, tengo mis funciones ya elaboradas, pero surgen nuevas funciones, ¿sí? Por supuesto que a veces estamos cumpliendo con nuestras funciones ya planteadas, pero nos asignan más funciones. Entonces, para ello te recomiendo, tratemos de ser flexibles y tolerantes y reorganizarnos nuevamente según la prioridad de las funciones que tenemos que realizar. ¿Ok? Muy bien, entonces les he compartido, sí, 7 consejos para ti, el cual te animo de ponerlo en práctica para de esta manera, pues, gestionar los riesgos psicosociales de una manera, pues, más saludable. Recuerden que usted también, recuerde que usted también puede desarrollar factores protectores y prevención de los riesgos psicosociales, como se los he compartido, ¿sí? Muy bien, recuerden hábitos de vida saludable, ejercicios, alimentación, duerme, que también es importante, y las últimas recomendaciones que les compartí. Planificación, es tan importante la planificación, la organización, ¿sí? Y la priorización en base a en base a las exigencias de las funciones que tengo que realizar. Muy bien, entonces hemos terminado con la capacitación. Les agradezco mucho su presentación, su participación y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.